Entonces, el electromagnetismo, no se les olvide, es la última área que se desarrolló de la física clásica. Sí, de hecho, toda la teoría electromagnética, digamos que queda completamente desarrollada ah, eh, prácticamente en el año de 1900, ¿sí? Y toda la física que se desarrolla o se hace a partir del 1900, pues es lo que se le considera o denomina física, no, física moderna, dentro de las cuales las áreas más destacadas pues son la física cuántica y la relatividad de Einstein, ¿sí? Entonces, las leyes del electromagnetismo son cuatro. Esta, aquí dice la ley de Coulomb, ¿sí? Que ustedes ya la conocen, nada más que aquí está escrita de una manera más general. Ahorita vamos a platicar de qué se trata esto. El nombre que se le suele dar en la literatura a la generalización o a la versión más amplia de la ley de Coulomb se le conoce como ley de Gauss, ¿sí? Y la vamos a platicar ahorita brevemente. La segunda ley del electromagnetismo, ahorita ignoren los símbolos, ahorita no se me espanten por los símbolos, es la segunda ley del electromagnetismo, se le conoce como ley de Ampère, ¿sí? Y se desarrolló en torno a estos años por André-Marie Ampère. Y después, en el año de 1900, James Clerk Maxwell se dio cuenta que esta ley estaba incompleta y le agregó una parte. Entonces, a esta ley en la literatura la pueden encontrar como ley de Ampère-Maxwell, ¿sí? Luego tenemos esta tercera ley, que se le llama, que bueno, aquí está enunciada como ley de Gauss. Eh, Carl Friedrich Gauss se dio cuenta de que los campos magnéticos podían ser descritos de esta manera. eh, y pues bueno, luego en realidad a esta ley en la literatura la encuentran como la ley magnética de Gauss, que ahorita también la vamos a explicar. Y la que fue desarrollada más posteriormente sin considerar la contribución de Maxwell, Maxwell corrige esta ecuación hasta 1900, es la ley de Faraday desarrollada alrededor de 1831. Entonces, estos son los nombres de las leyes del electromagnetismo. A esta la vamos a ubicar como la ley de Gauss, la segunda ley de Ampère. Primero la vamos a ver como la ley de Ampère y ya hacia el final del parcial vamos a verla como la ley de Ampère-Maxwell, ya con la corrección que le hizo Maxwell. Esta la vamos a llamar como ley de Gauss magnética, ¿sí? Hay dos leyes de Gauss, la eléctrica y la magnética. De hecho, vean que las ecuaciones se parecen un poquito. Y finalmente, la ley de inducción de Faraday, ¿sí? Entonces, primer aspecto del electromagnetismo. El lenguaje natural del electromagnetismo es el cálculo diferencial y el cálculo integral. Entonces, a diferencia del curso anterior de temas selectos de Física 1, pues les había comentado que aquí no estamos en condiciones de ponernos a deducir las fórmulas, porque para deducirlas, pues bueno, hay que entrarle duro y tupido, sobre todo al cálculo integral. La mejor forma de demostrar estas leyes es a través del cálculo integral. Y pues bueno, resulta que por una cuestión matemática, aunque las ecuaciones originalmente fueron pensadas de forma integral, o sea, todas estas personas imaginaron las leyes en este lenguaje matemático, pues resulta que se puede hacer un truquito matemático para que en lugar de que queden con integrales, queden escritas con derivadas. Estos triangulitos que están volteados significa una derivada tridimensional. O sea, significa hacer una derivada en X, una derivada en Y, una derivada en Z. ¿Y? Entonces, estas operaciones que están puestas del lado izquierdo, ustedes ya tienen todo el conocimiento necesario para hacer esas operaciones. Si se fijan, aquí el operador de derivada tiene como que está curveado, o sea, en lugar de ser la D derechita, como que tiene una colita. Entonces, cuando le vean esa colita significa que tienen más de una variable. Ustedes están acostumbrados a trabajar el cálculo derivando a la X o derivando a la T o derivando una sola variable. Como aquí estamos trabajando en 3 dimensiones más el tiempo, es decir, en 4 dimensiones, pues pueden tener derivadas en X, Y y Z y por supuesto que pueden tener derivadas en el tiempo. Entonces, esta colita lo único que significa es que la derivada, ¿cómo se llama? O sea, que hay más de una variable para derivar, ¿sí? Entonces, es la única utilidad que tiene esto. Ahora, ¿por qué las podemos escribir en forma diferencial y forma integral? Bueno, pues
ya saben que o ya están aprendiendo que la operación inversa de la derivada, o sea la antiderivada, pues resulta hacerse una integral. ¿Sí? Entonces esto es lo único que voy a mostrar aquí. Eh, y la manera en la que se van a preguntar, o sea, esto es para que amplíen su cultura, para que cuando se los muestren en la universidad no se vayan de espaldas, digan, ah, mira, pues ya nos habían advertido que el electromagnetismo implica ya saber bien cálculo de varias variables, ¿sí? Y la otra cosa que quiero recalcar mucho de esta diapositiva, de que aparte de que tenemos estas dos formulaciones, cada una con sus ventajas y sus desventajas, es que lo más bonito del electromagnetismo es que existe una forma gráfica o pictórica de representar a la ley. Entonces, estas son a las que yo quiero que le pongan muchísima atención y bueno, van a ir saliendo más adelante. Entonces, eso es para introducir, mostrar lo que se ocupa para el electromagnetismo. Pues bueno, vámonos con la primera de las leyes. La primera es la ley de Gauss. Esta frase que está aquí arribita es lo que hay que saberse de memoria para el examen, ¿sí? La ley de Gauss dice, el flujo de campo eléctrico es igual a la carga que lo genera, o también se la pueden encontrar como es proporcional a la carga que lo genera. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en este curso es definir qué es un flujo, ¿sí? Un flujo es una cosa muy universal en física. Siempre que escuchen la palabra flujo en física, significa exactamente la misma definición. Entonces, para irnos ayudando de algunas cosas aquí, vamos definiendo lo que es el flujo. Entonces, un flujo en física siempre es algún campo multiplicando a una superficie. Entonces, esa es la definición general de flujo. Es bastante sencilla. Campo multiplicada por superficie. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren calcular un flujo de campo eléctrico, eso significa que van a multiplicar el valor del campo eléctrico por alguna superficie que esté atravesando dicho campo. Si ustedes quieren calcular un flujo de campo magnético, pues bueno, lo que tienen que hacer es calcular cuántas líneas de campo magnético van atravesando determinada superficie. Si ustedes quieren calcular un flujo de velocidades, en física hay unos que se llaman flujos de velocidades, pues bueno, dibujan todas las velocidades que como ustedes bien saben son vectores, entonces también se puede representar como una serie de flechas y esas flechas ven por qué determinada superficie pueden atravesar. Entonces esta es la definición de campo, muy sencilla, o sea, no hay pierde. Entonces, si queremos calcular, aquí tenemos una carga y la carga está encerrada en una esfera. Entonces, si nosotros queremos calcular el flujo de campo eléctrico que pasa por esa esfera, lo que tenemos que hacer es multiplicar el campo eléctrico por toda la superficie que se encuentra rodeando a la carga, ¿sí? Ahora, esta definición de multiplicación es válida de utilizarse cuando tenemos una superficie fija y las líneas de campo la atraviesan de manera perpendicular. Entonces, si tuviéramos un rectángulo, ¿sí? De hecho, vamos a dibujarlo por aquí para que vean como ese caso más sencillo. Si tuviéramos aquí el rectángulo y las líneas de campo lo atraviesan perpendicularmente, eso quiere decir que aquí existan 90 grados. Disculpen mi fea letra. Eso pueden utilizar esta fórmula y este es el tipo de fórmula que vamos a utilizar para la gran mayoría de los problemas. Cuando ustedes quieren calcular el flujo sobre una esfera, pues resulta que se tiene que hacer a través de una integral, ¿sí? Entonces es por eso que les voy mencionando que para tener un buen curso de electromagnetismo, pues la herramienta básica es saber cálculo integral y diferencial. Entonces, si en lugar de una esfera aquí tuviéramos el rectángulo, pues bueno, cuando hicieran esta integral les daría como resultado el área del rectángulo. Entonces, en ese aspecto, aunque no sepamos todavía bien el cálculo integral, no hay ningún problema porque algunos de estos resultados son intuitivos. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos en estas líneas es calcular como el caso más común, que es la partícula puntual, y utilizamos una esfera para calcular su flujo, para entender cómo funciona la ley de Gauss. ¿Por qué utilizamos una esfera? Porque la esfera tiene simetría como la de la partícula puntual
y además sabemos el área, sabemos cómo es el área de la superficie de una esfera. Entonces, el campo eléctrico y las superficies en general son vectores, ¿sí? ¿Cómo que una superficie es un vector? Lo que pasa es de que tú la superficie la puedes orientar de distintas maneras. La pudiste haber puesto así acostada, la pudiste haber puesto así parada, o la puedes incluso poner inclinada, ¿no? Entonces, como podemos orientar estas superficies, les podemos dar diferentes direcciones. Entonces decimos que pueden ser descritas a través de vectores. Esto que ven aquí es el producto punto, el mismo producto punto que ya revisamos el semestre anterior. Entonces, un conocimiento y algo que ya les había mencionado de las cargas eléctricas es que sus líneas de campo son divergentes. Es decir, de esta carga salen un montón de flechas en todas las direcciones tratando de alejarse del punto. Entonces, cuando ustedes calculan el ángulo de cualquiera de estas flechas con un cachito de superficie, resulta que les da 90 grados. Por lo tanto, cuando hacen este producto punto, les queda esta parte. ¿Sí? Este producto punto se hace esta pequeña parte y les queda D es el diferencial de área. Entonces les queda simplemente E por el diferencial de área, coseno del ángulo, y como el coseno es 0, pues les da un 1, entonces pasan de aquí para acá. Y como el campo eléctrico de una partícula puntual sabemos que es constante, así como sacan las constantes de las derivadas, también se pueden sacar de las integrales. Y quizás no sabremos hacer esta integral, pero sí sabemos cuánto da. ¿Cuánto es la superficie de una esfera? ¿Cuál es el área de la superficie de una esfera? Pues es 4πr². Entonces, esta integral les tiene que dar esto. Entonces, no sabemos cálculo integral, pero podemos ir siguiendo un poquito las cosas. Y lo que dice la ley de Gauss es que el flujo de campo eléctrico, o sea, esta partecita, pues tiene que ser proporcional a la carga que la genera, es decir, es igual a toda esta parte de acá. Y despejan el campo eléctrico para ver cómo les queda la fórmula. Y vean, esta es la ley de Coulomb. Para que sea la fuerza, nada más multiplican por Q este lado y acá les queda la otra carga. Entonces vean cómo la ley de Coulomb sale de esta definición, que el flujo de campo eléctrico tiene que ser proporcional a la carga encerrada, ¿sí? ¿Cuál es la principal utilidad de la ley de Gauss? La principal utilidad de la ley de Gauss es que ustedes pueden deducir la fórmula de campo eléctrico para la situación que ustedes quieran. Entonces aquí les mostré la situación más sencilla que ustedes conocen. Aquí les mostré la situación más sencilla que ustedes, digamos que se les podría, pues sí, mostrar, exponer, y vean que se obtiene una fórmula completamente conocida. ¿Qué es lo importante de la ley, de Gauss? Entender que a mayor carga se produce mayor flujo de campo eléctrico, es decir, se producen más flechas, ¿sí? A menor cantidad de carga, pues el flujo de campo eléctrico debe de ser también más pequeño. Caso extremo, si no hay carga, pues no puede haber flujo de campo eléctrico, ¿sí? Entonces, esa es toda la ley de Gauss. Digamos, no hay más comentarios al respecto. Y la otra cosa que se podría mencionar es que nos dice que las líneas de campo tienen que ser divergentes, ¿sí? A este término en física, cuando está escrito en forma diferencial, a este término en física le llamamos divergencia. Entonces esta ecuación se puede leer: la divergencia del campo eléctrico tiene que ser igual a esta ρ, que significa la densidad de campo eléctrico. ¿Qué es una densidad de campo eléctrico? Igual que una densidad de masa, ustedes toman la carga y la dividen entre todo el volumen que ocupa, ¿sí? Entonces, entre más grande sea este valor, quiere decir que las líneas de campo tienen que separarse, tienen que alejarse lo más posible de su origen. Entonces por eso se le asigna esta, digamos, esta representación gráfica, ¿sí? ¿Qué otro aspecto importante hay en la ley de Gauss? En la ley de Gauss aparece esta constante, epsilon 0, que se le conoce como la permitividad eléctrica. Este epsilon 0 es la constante de proporcionalidad que existe entre la carga y el flujo de campo eléctrico, ¿sí? Esta es una
de esas constantes universales que digamos que existen en este mundo, en el cosmos, nunca cambia y este es el valor para el vacío, ¿sí? Entonces, la permitividad eléctrica se puede entender como un cierto valor o parámetro físico que nos dice cómo un campo eléctrico puede modificar un material y cómo un material puede modificar un campo eléctrico. Entonces, en el vacío vale esto, cuando no estamos en el vacío, esta epsilon cero va tomando valores mayores, ¿sí? La constante de la fórmula de Coulomb que ustedes siempre utilizan tiene esta estructura. En realidad vale 1 sobre 4 pi epsilon cero. Entonces, si ustedes quieren modificar la ley de Coulomb para trabajarla en agua, en aceite, en distintos materiales, lo único que tienen que ir haciendo es esa epsilon cero, cambiarla por el correspondiente valor del epsilon cero que tiene el agua, que tiene el aceite, que tiene el plástico o el material con el cual ustedes estén trabajando. Cuando este epsilon cero tiene este valor, esta constante es la que vale aproximadamente 9 por 10 a la 9. Entonces, digamos que con estos conceptos se amplían muchísimo las posibilidades de problemas y de aplicaciones que ustedes pueden ir haciendo con la fuerza de Coulomb o en este caso con la ecuación del campo eléctrico, ¿sí? Y pues bueno, vean que cuando la K vale esto, pues queda una de las fórmulas que les habíamos mostrado en las clases anteriores. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario sobre la ley de Gauss o fue demasiado. Fue demasiado, profe. Ando agarrando señal. Como dicen, como dicen, andamos pisteando a gusto, profe, no se ponga violento. ¿A qué se refiere con la epsilon? No me quedó muy claro lo de la epsilon, profe. Eso sí. En todas las leyes de física normalmente se hablan de cosas como la fuerza es proporcional a la carga, que la fuerza es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, cuando decimos que algo es proporcional, quiere decir que si tú aumentas una, una cantidad, aumenta la otra. Por ejemplo, lo que estamos diciendo es que si yo subo la carga, tiene que subir el flujo. ¿Eso sí queda claro, Rafa? Sí, Ok, sí. entonces digamos que eso es, digamos, como intuitivamente. Ahora, si tú quieres saber exactamente cuánto es lo que aumenta, necesitas una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Para ya no decir que uno es proporcional al otro, para decir que el, o sea, podemos decir el flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga. Para decir que es igual, tenemos que decir qué tan proporcional es la cosa. Entonces, podemos decir que el flujo de campo eléctrico es igual a la carga encerrada entre la permitividad eléctrica. Entonces, esta es la constante de proporcionalidad. ¿Sí? Y este valor es para el vacío. O sea, cuando no hay ningún material, tienes que utilizar esta constante de proporcionalidad. Por ejemplo, si en lugar de estar en vacío estuviéramos en agua, pues bueno, hay que poner el valor correspondiente al agua, que es más alto que este. ¿Sí? Si ponemos, por ejemplo, para un metal el valor de esta constante es altísimo, es gigantesco para el caso de los metales. Y de hecho la ley de Coulomb deja de valer, pero bueno, ese es otro cuento. No sé si queda más claro qué es esta constante de la permitividad eléctrica. Ya me lo dejó muy claro, profe. Lo entendí. Gracias. De hecho, véanlo de esta manera. Entre más grande sea el valor de la permitividad, cuando dividamos a la carga nos va a dar un valor más pequeño, entonces el flujo va a ser más pequeño. ¿Cómo tenemos el flujo máximo? Cuando estamos en el vacío, porque este es el valor más pequeño que puede tener. Si estamos en el agua, esta epsilon cero va a subir. Si estamos en un plástico, esta epsilon cero va a subir. Y como va a ser un valor más grande, cuando hagamos esta división es un número más pequeño. Entonces, entre más alto sea el valor de epsilon cero, quiere decir que vamos a tener menos cantidad de flujo, es decir, el flujo eléctrico va a estar bloqueado. Aplicación bien práctica. Si ustedes quieren dejar sin señal a un celular, lo único que tienen que hacer es empapelarlo en algún metal, porque el valor de los metales para esta constante suele ser bastante alto. Entonces, si este número es muy alto, van a detener el flujo de campo eléctrico y como no van a poder entrar
ni salir campos eléctricos de lo que esté empapelado. Ustedes bien saben que una llamada pues es una onda electromagnética, entonces bloquean la parte eléctrica y ya no pueden llamarlo. Por ejemplo, la gente de crímenes o de las agencias de investigación, digamos tipo la que está aquí en México, la del FBI, si quiere bloquear un celular en una escena del crimen, para que ya no entre ni salga información del mismo, normalmente traen unas bolsitas recubiertas de plomo. Entonces meten el celular en la bolsita de plomo para no tener que alterarlo, apagarlo ni nada, y así queda completamente bloqueado, sin que la persona que haya recogido el celular tenga que acceder a él. Entonces son algunas de las cosas que se pueden hacer. Si ustedes están en algún lugar que no tiene buena recepción de su celular, quiere decir que hay una malla metálica o un refuerzo metálico en alguna parte del cuarto, o hay pintura con plomo, y eso, al tratarse de un metal, pues este valor es grande, entonces no deja pasar los flujos de campo eléctrico. Entonces, ¿ya queda un poco más claro? Ahora todo tiene sentido. ¿Sí? Entonces, o sea, no se me pierdan, muchachos. ¿Qué es lo importante de esta diapositiva? Las definiciones. El flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga que lo genera. Eso es lo que ustedes se tienen que saber de memoria. Un flujo, ¿cómo se define? O sea, otro dato importante que se deben de saber es esto. Es, a grosso modo, el campo por la superficie. Cuando tenemos una versión muy complicada de superficie, como es la superficie de una esfera, en lugar de un plano, pues bueno, el cálculo pues, se tiene que hacer de forma más complicada, pero ese cálculo yo no se los voy a pedir ni se los estoy pidiendo. ¿Sí? Entonces, lo único que tienen que saber es eso. El flujo de campo eléctrico es proporcional a la carga que lo genera, ¿sí? Y que de esta sencilla definición, la consecuencia es la fuerza de Coulomb, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, si ustedes quisieran las fórmulas para la fuerza que siente una semiesfera, imagínense que agarramos una esfera y la partimos a la mitad. Y luego acá ponemos un cubo de cargas. Por ejemplo, si ustedes quisieran resolver un problema como este, hay que deducir las nuevas fórmulas de fuerza y de campo eléctrico. Entonces, para deducirlas, se parte de esta simple y sencillísima definición. Resulta que para una partícula puntual, o una partícula o algo que esté distribuido en una esfera, resulta que la fórmula es esta. Y la otra cosa que aprendimos es qué es la permitividad eléctrica. La más baja es la del vacío, corresponde exactamente a este valor. La K de la fórmula de Coulomb en realidad es 1 sobre 4pi. El pi ustedes ya saben, 3.1415. Entonces, si ustedes hacen esta operación con este número, les va a dar 8.89 por 10 a la 9 y ya hacen un redondeo y pues ya es de donde sale la constante de Coulomb que utilizamos en las fórmulas. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que les voy a platicar el día de hoy, para no saturarlos. La siguiente clase vamos a ver las otras, el resto de las ecuaciones. Entendiendo esta primera, les van a quedar claros muchos conceptos. Recomendación, entren a Wikipedia a leer el artículo de la ley de Gauss, ¿sí? Para que saquen todo el provecho posible de la clase del jueves, y recordarles que el viernes no tenemos clase, ¿sí? El viernes, como hay junta, ya saben que creo que van a salir de clases a las 10:30. No sé si les han avisado, y si no, yo les aviso que tenemos junta el día viernes. Y por lo tanto, como nuestra clase queda después de ese horario, pues bueno, la clase se pierde. Entonces, no sé si hay alguna duda o comentario adicional. Espero para el día de mañana sus tareas. Y estudien esto, repásenlo. Dime, Horacio. Esta presentación no la puedes subir ahí a los archivos, por favor. Sí, claro que sí. Y de hecho esta clase se está grabando, ¿eh? Entonces, si alguien necesita volver a escuchar las explicaciones o lo que sea, este video está disponible en el transcurso de la tarde.